Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Buenas licenciado, noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Mil disculpas por la demora. Teníamos otra clase y no hemos podido terminar antes. Sin embargo, ahí estamos. Vamos a dar continuidad con lo que estamos viendo. En este caso, lo que es operacionalización de las variables. El otro día hemos visto que es una variable, ¿no? Entonces, una variable simplemente es una unidad abstracta que agarra o adquiere distintos valores, cualidades, propiedades, el cual nos permite medir de forma tal que nuestra investigación pueda presentar resultados acorde a al problema que hemos planteado, ¿sí? Entonces, las variables que tenemos que convertirlos en una forma que podamos manejar. Ahora hemos dicho que hay variable independiente y variable dependiente, ¿no? Y también existe la variable interviniente. Principalmente son estas tres variables, ¿no? Ahora, el interviniente, como su nombre dice, interviene siempre y cuando la temática tenga que ver con alguno de los elementos, ¿no? Que interfiere como el clima, tiempo, ¿no? Entonces hay algunas variables intervinientes que va a ser necesario analizar en algunos estudios, en algunas temáticas, ¿no? No en todos. Entonces, básicamente todas las investigaciones tienen lo que es variable independiente y la dependiente. Ahora, para manejar lo que son los instrumentos, tenemos lo que es la cuantitativa y la cualitativa. Cuantitativa, hemos dicho, cuando son variables numéricos, ¿no? Y cualitativa cuando nosotros vemos lo que son las propiedades, ¿ya? Ahora bien, a partir de esta identificación se elabora lo que es la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? La operacionalización consiste en un proceso en el cual nosotros vamos a transformar en unidades específicas las variables, ¿ya? Vamos a manejarlo en forma muy específica, muy concreta, ¿no? Todos los variables, ¿ya? Entonces, en todo caso, las variables que tenemos identificado, vamos a definir en su mínima expresión, ¿sí? En su mínima expresión, es decir, una variable que es general, lo vamos a desmenuzar en pequeñas partes de tal forma que podamos manejar esa variable, podamos medir esa variable. Eso es la operacionalización. Y para la operacionalización, generalmente se realiza en un cuadro, ¿no? Entonces, aquí va a estar la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Simplemente lo copiamos. Ahora, este es un cuadro genérico, ¿no? Puede ser más amplio, ¿no? Por ejemplo, aquí podría estar fácilmente lo que es el hipótesis, ¿no? La hipótesis. O incluso podríamos partir desde el objetivo, hipótesis, ¿no? Pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Pero mínimamente debe estar conformado por estas cuatro columnas. Simplemente escribimos la variable. Variable independiente, ¿no? Escribimos. Variable dependiente, escribimos. Definición conceptual. La definición conceptual puede ser textual o puede ser parafraseada. ¿De dónde encontramos, dónde buscamos la definición? Puede ser en libros, puede ser en el diccionario, ¿no? Entonces, en material bibliográfico. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir conceptualmente cada variable. ¿Ya? La definición conceptual por cada variable. Definición operacional. Tiene que ver con la medición. ¿Cómo vamos a medir esta variable? ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir esta variable? ¿No? Eso es definición operacional, la medición. ¿Ya? Denme un segundo.
Ya, mil disculpas. Entonces, definición operacional tiene que ver con la variable, ¿no? Con la variable. Entonces, aquí tenemos bien claro, ¿no? Ya tenemos las dos columnas que va en cada uno. Las dimensiones. Las dimensiones obtenemos a partir de la definición conceptual. De esto obtenemos lo que son las dimensiones. Es decir, lo que vamos a medir, ¿no? Las dimensiones. ¿Ya? Dimensiones. Entonces podemos tener varias dimensiones, ¿no? Aquí tengo una dimensión 1, dimensión, digamos 3. 1, 2, 3. Pueden ser varios, ¿ya? De la misma forma aquí, ¿no? Todo lo que voy a medir, digamos aquí también 3. Cada dimensión tiene que tener un indicador. Es decir, las dimensiones tienen un indicador. ¿Qué es un indicador? ¿Cómo vamos a medir la dimensión? ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mi dimensión es calidad. ¿Cómo mido la calidad? Esta es mi dimensión. ¿Cómo mido calidad? A ver. Hugo, ¿cómo puedo medir la calidad? ¿No? Ni idea. Marta Aquino, a ver, otra dimensión. Aprendizaje, ¿cómo puedo medir aprendizaje? Tal vez puede ser observando. ¿Ya? Observación, ¿ya? Está bien, me parece bien, ¿no? A ver, Teresa, ¿cómo puedo medir calidad? Con evaluación. Ya, evaluación, pero ¿cómo? O sea, ¿qué voy a tomar en cuenta? Por ejemplo, yo podría tomar en cuenta la limpieza. ¿Ve? ¿Qué voy a medir? La limpieza. ¿Eh? Calidad puede ser atención al cliente, puede ser puntualidad, o sea, puede tomar diferentes indicadores para poder medir una dimensión. ¿Ya? Entonces, repasando un poco todo, anotamos las variables. ¿Ya? Anotamos las variables. Hacemos una definición conceptual de libros, revistas, diccionario. Definimos conceptualmente. ¿Sí? Luego, la variable lo indicamos cómo vamos a medir cada variable. ¿Ya? Ya estamos. Las dimensiones obtenemos a partir de la definición. ¿Ya? Las dimensiones lo sacamos de la definición. Y cada dimensión tiene su propio indicador. ¿Ya? Eso es la operacionalización de las variables. Ahora aquí se puede agregar una columna, ¿no? Que generalmente es el ítem. ¿Ya? Ítem. Ítem. Entonces, digamos aquí hay tres indicadores. ¿Ya? Entonces, aquí hay 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es el ítem? Va relacionado con el instrumento. Entonces, esto es la pregunta 2 del instrumento, esto es la pregunta 5 y esto es la pregunta 1. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de esto se construyen los instrumentos. Es decir, ya sean las encuestas, las entrevistas, se construyen a partir de esta operacionalización. ¿Queda claro alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ninguno, licenciado. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Ahí está. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico. Ahí están mis dos variables. ¿Ya? Dificultades de aprendizaje, rendimiento académico. Esto sería mi variable independiente y mi variable dependiente. Definición conceptual.
Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición de uso de capacidades para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. ¿Cómo voy a medir las dificultades de aprendizaje? A través de test de detección de dificultades de aprendizaje. ¿Cómo? Mediante prueba evaluativa, escrita y oral. Entonces ya estoy especificando cómo voy a medir estas variables. Ahora, las dimensiones. ¿De dónde obtengo? Hemos dicho de la definición conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿qué dimensión se ha encontrado? Me dice atención, habla, lectura, escritura, razonamiento, matemáticas, ¿no? Entonces, atención, habla, razonamiento, ¿no? Entonces, todas las dimensiones que voy a tomar en cuenta para poder medir las variables o dificultades de aprendizaje. Rendimiento académico me dice que son conocimientos adquiridos en el ámbito escolar y terciario, ¿no? Entonces, escolar y terciario. Entonces, atención, ¿cuál sería mi indicador? ¿Cómo voy a medir? Ah, nivel de atención. Entonces, utilizaré algún instrumento en el cual voy a medir exactamente cuál es el nivel de atención. ¿Ya? Habla, entonces voy a medir facilidad de comunicación y fluidez, ¿no? Razonamiento, capacidad de razonamiento. Entonces, prepararé algún ejercicio de razonamiento y haré resolver. Entonces, ahí voy a medir. Lectura, palabras por minuto y capacidad de retención. Entonces, voy a hacer leer y voy a hacer contar cuánto ha leído y voy a hacer explicar qué es lo que ha entendido, ¿no? Escritura, ortografía y gramática. Voy a hacer un dictado y ahí voy a determinar cuál es, ¿no? Conocimiento escolar a través de las notas, las calificaciones, ¿no? Conocimiento terciario también a través de lo que son las notas. Entonces, ya sé exactamente cómo voy a medir estas dos variables. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Bien, entonces eso es operacionalización de las variables. No es complicado, no van a tener miedo, ¿ya? Entonces, cuando una investigación tiene tesis o hipótesis, necesariamente debemos desglosar así de forma específica, ¿ya? Esto nos ayuda a entender mejor lo que estamos investigando. A partir de lo que es las variables y las dimensiones y los indicadores, vamos a estructurar no solamente el instrumento, sino o lo que es el sustento teórico, ¿ya? En un momento vamos a ver. ¿Alguna pregunta para terminar este capítulo? ¿No? ¿Ninguno? Bien, aquí hemos terminado el capítulo 1, ¿sí? Ahí termina el capítulo 1. A partir de esto, entramos al capítulo 2 de la tesis, que es el marco teórico, ¿ya? Marco teórico. ¿No hay preguntas, no ven? Antes de ingresar. ¿No? ¿Nada? Ya, nadie creo. Entonces, marco teórico. Capítulo 2 de la tesis. ¿Qué es marco teórico? El marco teórico es el sustento, sirve para sustentar la investigación, ¿ya? Aquí vamos a desarrollar teorías que van a fundamentar, sustentar nuestra investigación, ¿ya? Entonces, es un escrito que nos permite entender y explicar mejor de nuestra investigación, ¿ya? Y obviamente este escrito tiene que tener una secuencia lógica.
¿ya? Yo no puedo tomar cualquier elemento, sino todo aquello que tenga que ver con mis variables de estudio. Tiene que ser concreto, específico, al grano. Aquí no necesito desarrollar cualquier cosa. No es relleno, sino es sustento, es la fundamentación de mi investigación. Eso es el marco teórico. ¿Ya? Ahora, el marco teórico está estructurado al menos de estos tres, ¿no? En lo general de estos cinco. ¿Ya? Lo primero son los antecedentes de la investigación. En una investigación cualitativa, el estado del arte, ¿ya? Antecedentes. ¿Qué es antecedente? Son investigaciones previas referidos a la temática que estamos investigando, ¿ya? Investigaciones previas. Luego vienen las bases teóricas, teorías respecto a las variables de nuestra investigación. Luego, el marco conceptual, esto es el glosario. No van a confundir con el marco teórico, son dos cosas diferentes. Ejemplo, en este momento tengo en mis manos un bolígrafo. ¿Qué sería una base teórica? Teoría es conjunto de conocimiento sistemático acumulado, ¿ya? Obviamente validado, todo, ¿no? Entonces, yo podría decir, bolígrafo es un instrumento que se crea en el año 5 después del Cristo. Es un instrumento que en primera instancia sirve para escribir los diarios de los reyes de Roma. No, me estoy inventando, ¿ya? Inicialmente el bolígrafo funciona con tinta y está elaborado en base a la pluma de algunas aves, ¿no? Eso es teoría. Ahora, ¿cuál sería concepto? Bolígrafo, un instrumento que permite plasmar signos, grafías en una superficie como el papel. Eso es definición conceptual. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, esto es glosario, este marco conceptual es glosario. Esto no es teoría, conocimiento acumulado respecto a la variable que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres elementos que mínimamente no puede faltar en una tesis. Adicionalmente puede haber, por ejemplo, el marco institucional. ¿Qué es el marco institucional? ¿Dónde se está desarrollando la tesis? ¿Ya? ¿Dónde se está desarrollando? Puede ser, por ejemplo, yo estoy haciendo una tesis en la comunidad Sulcatititiri. ¿Dónde se encuentra esta comunidad? ¿Cómo está estructurado, organizado, ¿no ve? O yo estoy haciendo una tesis en el Ministerio de Educación. Entonces, institucional, ¿ya? Estoy haciendo una tesis de producción de quino para Fautapo. Entonces, ¿no ve? Me dejo entender marco institucional. Ahí va a entrar toda la información relacionado a lo institucional. Marco legal, todas las normativas que tengan relación con lo que estamos investigando, ¿ya? Tal vez no todos requieren del marco legal, pero sí una gran mayoría requiere analizar, abordar la parte legal. Yo puedo en este momento plantear un tema respecto a la educación virtual en Bolivia. Entonces, hay lo que es la 070, ¿no? Hay la Constitución, siempre de forma piramidal, ¿no? Siempre está la Constitución política del Estado primero, luego son las leyes, reglamentos, decretos, ¿no? Entonces, es de forma piramidal, ¿ya? Entonces, voy a abordar estos elementos en lo que es el marco teórico. El marco teórico no es solamente bases teóricas o marco conceptual, sino está dividido en diferentes partes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta?
Licenciado, ¿el marco conceptual se refiere específicamente al glosario del tema? ¿Correcto? Ah, ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la estructura? Sí, ¿verdad? Licenciado, las bases teóricas, ¿esto se fundamenta o tiene que ver con la variable o estoy Sí, equivocado? con la variable. Las Ah, ya. bases teóricas vamos a estructurar en base a la operacionalización de las variables, ¿no? Ah, Va a ah, estar la ya. variable, la dimensión y el indicador. Muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Yo creo que todo claro, licenciado. Muy bien. Dicen que ¿Sí? tal vez podría volver a repetir la parte donde dice antecedentes de la investigación, estado del arte. Ah, ya. Ahorita vamos a entrar en detalle cada uno, pero quiero que esté Ah, claro primero la estructura, si se entiende todo. bueno, ahí, ahí. Ya, ya, creo que nada. Entonces, entramos en detalle, ¿ya? Antecedentes o estado del arte, ¿ya? Entonces, es el resumen de investigaciones previas, pero relacionados con mi temática. Investigaciones originales, vale decir artículos científicos y tesis. No me sirven libros, revistas, no me sirve. Tesis o artículos científicos, investigaciones primarias, ¿ya? Trabajos científicos, no tampoco blog, tweets, no, no me sirve eso. Está claro, ¿no ven? Ya saben dónde buscar información, ¿no ven? Entonces van a encontrar mucha información, estoy seguro. Y estos se estructuran o se dividen en dos. Investigaciones o antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Entonces yo tengo que tener conocimiento respecto al tema que estoy investigando en el contexto nacional y también en el contexto internacional. Estos trabajos, estas investigaciones originales que estoy revisando, solamente debe ser de los últimos 5 años. No me sirve de otros años, no me sirve si son más de 5 años, ¿ya? Solamente de los últimos 5 años. Obviamente tiene que tener relación con la variable y los objetivos, ¿no? Hay muchos dicen, no, es que no hay investigaciones, ¿no? Entonces, si no hay, entonces relación indirecta, ¿ya? Entonces, digamos que yo estoy haciendo una investigación sobre educación virtual. No hay ninguna investigación, pero hay investigación sobre educación, ¿no ve? No hay que confundir, digamos, yo estoy haciendo educación virtual en Ciudad de La Paz. No hay que confundir, es que no hay en la Ciudad de La Paz. Obviamente, tal vez yo soy el primero en hacer, pero ya en Santa Cruz, ya en Cochabamba, ¿no ve? En otros lugares, ¿ya? Ahora no hay, entonces, relacionado, ¿ya? Al menos 5 trabajos de cada uno, vale decir, del contexto nacional 5, del contexto internacional 5. Total, estamos hablando de 10, ¿ya? De 10 fuentes
que vamos a consultar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende, licenciado. ¿Es necesario buscar los 5 trabajos nacionales, internacionales más? ¿Es necesario o solamente me puedo abocar en lo nacional, En lo posible, los dos. en lo posible? Ok, ¿Sí? ya. Ya. Entonces, qué información necesitamos de cada uno? Estamos diciendo, tiene que ser un resumen, ¿no ve? Necesitamos autor, año de publicación, el título, el objetivo, la metodología utilizada, los principales resultados y las principales conclusiones. Esos son los 4 o los 7 elementos que necesitamos obtener de la fuente revisada, consultada. ¿Ya? Entonces, estos elementos debemos redactar en un solo párrafo, cada uno en un solo párrafo. ¿Ya? Es como el resumen exactamente. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Aquí puedo mejorar todavía la redacción, lo he hecho rápido. Mattioli y Frank, 2016, en su investigación titulada Estrategia para el Desarrollo Sostenible desde el Aprovechamiento, ¿no? Es un estudio cuyo objetivo es, ¿no? La metodología se basa en, ¿no? Como resultado se obtienen lineamientos, bla, bla, bla. Finalmente, como conclusiones del trabajo tenemos, ¿no? Entonces, ahí están los 7 elementos que hemos mencionado. Entonces, es un resumen de una investigación. Eso es el estado del arte o antecedentes de la investigación. ¿Está claro? ¿Se entiende? Se entiende, licenciado. Bien, eso es el estado del arte. Entonces, más o menos van a tener 10 de estos en este apartado. ¿Ya? 5 nacionales y 5 extranjeros, ¿verdad? Bien, estado del arte. Ahora, las bases teóricas. Las bases teóricas, hemos dicho, se desarrolla en base a lo que es la operacionalización. Variable, dimensión, indicador. Variable, dimensión, indicador. Ahora recuerden, no solamente tiene una dimensión, ¿no ve? Tiene varias dimensiones. Lo mismo aquí. Dimensión, dimensión, ¿no ve? Así se va a estructurar la base teórica. Esto es el esquema. ¿Ya? Está bien, ¿se entiende, no ve? ¿Se entiende? Sí, licenciado, se entiende. Ok. Ahora, ya sabemos también qué es una teoría. Es conocimiento acumulado, sistematizado, validado. Eso es teoría. Entonces, nosotros vamos a desarrollar la teoría en función a las variables, ¿no? Nada más. Ahora,
¿Cómo se estructura? ¿Cómo se desarrolla? Primero, siempre hay que buscar información respecto a lo que es las variables. Luego, tenemos que elaborar un esquema, ¿no? Lo que les decíamos. ¿Cómo? En base a la operacionalización. Luego, desarrollamos, ¿no? El texto como tal, tomando en cuenta siempre lo que son las citas, ya sean textuales y las parafraseadas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, el mecanismo. ¿Cómo? Ahí está un ejemplo, ¿no? Con base en las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas, el enfoque cognitivista privilegia el estudio de procesos complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Schellbecker, 1983, citado por Erdmer, 1993. Para Brunner, 1962, la meta de la enseñanza es desarrollar la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento con énfasis en la formación de conceptos. Era un ejemplo de teoría cognitivista del aprendizaje. Cognoscitiva, perdón. Entonces, esto es teoría. No estoy diciendo qué es teoría cognoscitiva. Teoría cognoscitiva, no estoy definiendo qué es, sino estoy desarrollando teoría respecto a lo que es la teoría cognoscitiva. ¿Ya? Entonces, por cada uno de estos elementos de la variable, dimensiones, indicadores, voy a desarrollar, ¿no? De esta forma. Puede ser más amplio, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Hola, Todo hola. claro, licenciada. Sí, todo claro, licenciada. Muy bien. Eso sí, siempre tener cuidado en temas de lo que es el plagio, ¿no? En esta parte es donde ocurre el plagio, ¿ya? Entonces deben tener muy en cuenta eso, ¿ya? Por eso todo este capítulo, todo esto, desde lo que es antecedentes hasta lo que va a ser la parte legal, si es que tenemos en pregrado máximo 25 páginas, ¿ya? 25 páginas, nada más. Ahora, si es de posgrado, 35 páginas en promedio, ¿ya? No más porque es generalmente, em, muchas veces lo ponen como relleno, ¿no? Para ampliar, para que se vea más abultado la tesis, pero no es, no es así. Ya. Eso con bases teóricas. Ahora, marco conceptual. Hemos dicho que el marco conceptual, el concepto, es el glosario, ¿ve? ¿Ya? Son definiciones. ¿De qué? De las variables y de los términos claves de la investigación, ¿ya? Entonces, la variable y términos claves de la investigación. Eso es el marco conceptual, ¿ya? Ahora, ¿cómo desarrollamos? Ahí está un ejemplo, ¿no? Es, es puntual, es directo. Producto Interno Bruto, PIB. Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado que puede ser trimestral o anual. El PIB puede ser clasificado como nominal o real. En el primero, los bienes y servicios finales son valuados a los precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que en el segundo, los bienes y servicios finales se evalúan a los precios vigentes en un año base. Centro de Investigación y Docencia Económica, 2004. Listo, o sea, voy al grano aquí, como les decía del bolígrafo. Entonces, bolígrafo, definición conceptual, un instrumento que permite plasmar letras en una superficie como el papel. Listo, eso es definición
conceptual. Ahora, la base teórica, bolígrafo, un instrumento que fue creado por el fulano de tal, en tal año, que permitía escribir los diarios de los reyes, ¿no? Entonces, eso es teoría, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Siempre me dicen, pero en teoría estoy desarrollando, aquí voy a repetir el mismo, voy a copiar el mismo, así me dicen mis estudiantes, ¿no? No es lo mismo, no es igual, sino son dos cosas diferentes. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Tal vez podría repetir el concepto de teoría. Bueno, los dos ejemplos que puso, por favor, para comprender mejor. Gracias. Ok. Teoría es conocimiento acumulado, mientras que concepto es la definición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, teoría del bolígrafo. Un instrumento que ha sido creado en el año 1 después de Cristo por fulano de tal. Inicialmente el bolígrafo se utilizaba o se ha desarrollado en base a la pluma y la tinta. Servía para escribir el diario de los reyes que gobernaban el país. ¿Ya? Posteriormente el bolígrafo, con el desarrollo de la ciencia, se van desarrollando como conocemos hoy en día, ¿no? Eso es teoría. Ahora, definición. Bolígrafo. Un instrumento que permite escribir, plasmar letras en una superficie como el papel. Definición. ¿Queda claro? Ahora sí, claro, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, licenciado, todo claro. Ok. Marco conceptual. ¿Ya? Bien. Ahora, no está desarrollado el tema de la parte institucional y la parte legal. ¿Ya? En lo institucional deben considerar, ¿no? La institución como tal. Por ejemplo, si yo estoy haciendo en una comunidad, entonces empezaré por el nombre, ¿no ve? La investigación se ha desarrollado en la comunidad tantos. Él mismo se encuentra ubicado en tantos, ¿no? Entonces, primero el nombre, luego la ubicación geográfica. Luego daré las características, ¿no ve? Características esenciales de esa organización, ¿no? O de esa institución, ¿sí? Posteriormente, ¿no? Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, una empresa, daré pues el tema del organigrama, manual de funciones, o sea, todo relacionado con la institución, ¿ya? O sea, uno al leer esa parte tiene que tener bien claro de qué trata, ¿no? La investigación, dónde se ha desarrollado, ¿ya? Eso es institucional. Ahora, el tema de lo que es la parte legal, hemos dicho, tiene una estructura piramidal, ¿no ven? Entonces es así, ¿no? Entonces aquí siempre va a ser la constitución política del Estado, ¿no? Y aquí van a ser lo que son las leyes, ¿ya? Las leyes. Después serán decretos supremos, decretos o serán reglamentos, ordenanzas, ¿no? Entonces, analizamos. Ahora, no es copiar y pegar, ¿no? Entonces, digamos, artículo tantos, voy a copiar, ¿no? Artículo tantos, voy a copiar. No, no, eso es plagio.
tienen que interpretar ustedes. Pueden hacer alguna cita textual, pero en lo posible tiene que ser su propia interpretación. ¿Ya? Estos días estoy revisando varios tesis y me presentan así, ¿no? Entonces, no es copia fiel, es interpretación de ustedes respecto a una norma. Por ejemplo, yo voy a dividir, digamos, ¿no? Primer subtítulo, Constitución Política del Estado. Otro, digamos, una ley. Toda aquella normativa que tenga relación con la temática que están investigando. Tampoco van a tomar cualquier norma, ¿no ve? Solamente los que tienen relación con su investigación. Voy a suponer, voy a hablar sobre turismo, ¿ya? Entonces voy a decir, Constitución Política del Estado. Según la Constitución Política del Estado, en el artículo 337 establece que el turismo es una actividad estratégica económica para el Estado. ¿Ya? Estoy diciendo con mis propias palabras. Puedo citar textualmente, ¿ya? Pero tienen que argumentar ustedes, tienen que dar su punto de vista. ¿Ya? Entonces diré, el turismo es una actividad estratégica económica para el Estado Nacional. En su artículo 37 establece que, ¿no? Puedo hacer una cita textual. Sin embargo, en los hechos no se está cumpliendo tomando en cuenta que, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia no contempla los recursos necesarios y suficientes para promover el turismo en nuestro país. Si bien la Constitución establece el apoyo a emprendimientos de turismo comunitario, como en el artículo tantos, ¿no? Hoy en día, los emprendimientos de turismo comunitario son producto del esfuerzo de las comunidades y no así por parte del gobierno central como establece la normativa. Así tengo que interpretar, tengo que dar mi punto de vista, obviamente relacionado con la temática que estoy investigando. Eso, digamos, con la Constitución. Ahora me falta con las normativas. Estoy hablando de turismo, entonces la ley, la máxima ley es la ley 292, Ley General de Turismo, Bolivia te espera, ¿no? Entonces dice, según la Ley General de Turismo Bolivia te espera 292, en su artículo 2 en objetivo establece que el Estado debe fomentar y promover el desarrollo del turismo comunitario en Bolivia. El turismo comunitario en Bolivia es una modalidad de gestión que se ha implementado desde los años 1990 con emprendimientos como Chalalán y Mapajo. Hoy en día, según, ¿no?, datos del Viceministerio de Turismo, existen 100 emprendimientos de turismo comunitario, de los cuales el 60% se encuentran en áreas protegidas. Y las áreas protegidas tienen sus propios reglamentos de operación de turismo. Por lo que la ley 292 no prevé esa situación, no sé. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Licenciado, interpretación no es lo mismo que parafraseado. Es lo mismo. Ah, ya, es lo mismo. Ya, gracias, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? En lo personal, todo claro, licenciado. Ok. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Está claro, Lice. Muy bien.
Ya, entonces con eso termina este capítulo, ¿ya? En eso consiste este capítulo que sería el marco teórico. Entonces recuerden, está subdividido por diferentes elementos, ¿no? Como es el estado del arte, el sustento teórico, el marco conceptual, el marco institucional y el marco legal, ¿no? Esos 5 en general, ¿ya? Todo este capítulo, aproximadamente 25 páginas en pregrado y 35 en posgrado, ¿ya? Bien, entonces con eso terminamos. Mañana empezamos con lo que es la parte metodológica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Nada? Licenciado, los ejemplos más lo va a subir al grupo. ¿Cuál es de cuál me está hablando? Bueno, de lo que ha explicado hoy día los ejemplos. Eso más yo creo, ¿no, licenciado? Porque Toda la presentación. toda la... Ah, ya. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, mañana nos vemos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, licenciado. Mañana, Lice. Hasta mañana.